Ya, vamos a empezar, para que no nos quedemos cortos de tiempo. Se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Ya, sí, perfecto. todo bien. Ya, ahí estoy grabando si no me equivoco. Sí, ya, hoy día vamos a ver, en esta ayudantiva vamos a hablar sobre las políticas de mantenimiento, sobre esta materia que ya deben haber visto, no sé cuántas clases han tenido de política, pero bueno, durante la ayudantiva vamos a ver un poco de materia, como de teoría respecto a esta temática, y también vamos a ver un par de ejercicios, ya para que vayan familiarizando con esta materia. Ya empecemos. Ya, primero que todo, eh, ¿qué entendemos por políticas de mantenimiento? Cuando hablamos de políticas de mantenimiento, hablamos de un conjunto de actividades que nosotros tenemos que determinar, actividades de mantenimiento, que nos van a permitir a nosotros asistir o saber actuar ante la ocurrencia de una falla o potenciales fallas, ¿ya? Por lo tanto, nosotros finalmente lo que nos va a permitir esta política de mantenimiento va a ser que nosotros mitiguemos el riesgo de que nuestro equipo no cumpla su función principal o secundaria. Cuando hablamos de función principal nos referimos a lo que el equipo hace. Por ejemplo, si tenemos una fresadora, la función principal de la fresadora va a ser fresar, y su función secundaria va a estar ligada a la seguridad de la fresadora, a que está entre el confort que nosotros queramos, etc. Por lo tanto, nosotros con esta política vamos a tratar de mitigar los riesgos de que no se cumplan ambas funciones, ¿ya? Y en base a eso también nos van a permitir que nosotros cumplamos con esta disponibilidad comprometida de nuestros equipos, ¿ya? Eso va a ser lo que nos va a permitir definir adecuadamente una política de mantenimiento o planificación de mantenimiento. Ya. Un error acá. Ya. Dentro de las políticas de mantenimiento hay dos grandes grupos. Tenemos las políticas correctivas y las políticas preventivas. Ya, cuando hablamos de una política correctiva, nos referimos más bien a una política que va a la falla. O sea, vamos a esperar de que ocurra la falla para nosotros aplicar esta política. Pero esta política igual tiene una planificación detrás. O sea, nosotros vamos a esperar que ocurra la falla, pero sin embargo, el momento que ocurra, nosotros vamos a tener los recursos y vamos a saber cómo actuar, ¿ya? Por lo tanto, también hay una planificación si nosotros aplicamos una política correctiva. Y la otra es la política preventiva, como su nombre lo dice. Esta política busca prever la falla. O sea, antes de que ocurra, nosotros vamos a aplicar mantenimientos preventivos para que así la falla no se dé. Entonces, ¿se entiende bien la diferencia entre ambos tipos de política? ¿O a alguien le queda como alguna duda? Está claro. Ya, perfecto. Sí. Gracias. Ya, dentro de las políticas preventivas tenemos todas estas. Algo importante. Si ustedes quizás cuando busquen en internet quizás tipos de políticas, puede que le aparezcan tres grandes grupos, que sea correctiva, preventiva y predictivas. Pero el profe ve las predictivas dentro de las preventivas, ¿ya? Porque igual son parecidas y podemos como encasillar predictivas dentro de preventivas, ¿ya? Pero si le aparecen estos tres grupos en internet, no es raro, ¿ya? Porque hay ciertas diferencias, pero a modo práctico las vamos a incluir dentro de las preventivas. Ya. Dentro de las preventivas encontramos las políticas cíclicas, las cuales están divididas en políticas de uso y calendario. Ya, las políticas de uso, más bien, así a modo resumen, nosotros definimos como parámetros de operación que nos van a describir el desgaste del equipo, y en base a dicho parámetro o a dicho desgaste, nosotros vamos a ir aplicando correcciones, ya de mantenimiento, perdón. Entonces, por ejemplo, si no sé, yo tengo un auto, puedo definir que mi parámetro van a ser la cantidad de kilómetros que va a recorrer este auto, y cada ciertos kilómetros yo voy a realizar una mantención preventiva, ¿ya? Y la preventiva cíclica de calendario ya no se basa en un desgaste, sino más bien que yo cada cierto tiempo voy a definir que voy a realizar una política, o sea, perdón, un mantenimiento, ¿ya? Simplemente eso, es periódico. Ya, la preventiva bajo condición o predictivas, ya esta política requiere un poco más de tecnología y también de esfuerzo, dado que es más compleja, pero también es más efectiva.
La política de condición se basa en que nosotros vamos a utilizar tecnologías, sensores, instrumentos que nos van a permitir modelar el comportamiento de las máquinas, y con ese modelamiento nosotros vamos a poder proyectar. O sea, al proyectarlo nosotros vamos a identificar cuándo pueden ocurrir potenciales fallas, y en base a eso vamos a obtener un delta tiempo que nos va a permitir organizarnos, adquirir los recursos necesarios para poder realizar mantenimientos preventivos y evitar así las fallas. Ya, la política de inspección, como su nombre lo dice, es un poco más simple de aplicar que la bajo condición, pero esta consiste más bien en que hay inspectores que van a revisar las máquinas, ¿ya? Y en base a esa revisión de la máquina, ve sus parámetros de operación, va a levantar alertas de posibles como fallas, y esas alertas se van a estudiar, y luego que se confirmen esas alertas se van a realizar mantenimientos. Y por último está la detectiva, que esta se aplica ya en equipos, máquinas, activos en general, que no se ocupan periódicamente, sino que intermitentemente, y dado eso, pueden haber fallas que nosotros no estamos viendo. Entonces, al momento quizás de querer ocupar este equipo, no podamos utilizarlo porque hay una falla. Entonces, lo que nosotros hacemos para revisar este tipo de máquina, equipo, es que nosotros lo hacemos funcionar forzosamente para ver si es que existe una falla, y si hay falla, la reparamos, ¿ya? En eso consisten las principales como políticas preventivas que vienen en el ramo. Lo importante al momento de, bueno, cuando empecemos a realizar los ejercicios, lo importante es que se van a dar cuenta que para poder definir qué tipo de política vamos a utilizar, ya sea correctiva o preventiva, vamos a tener que fijarnos en los costos de aplicar una política correctiva o una política preventiva, y también en la etapa de vida en que se encuentra el equipo. ¿Ya se acuerdan de la curva de la bañera? Cuando el equipo, no sé, empieza recién a operar, está en una etapa de rodaje, después ya se encuentra en su vida útil, y después ya, cuando ya está en la última, se encuentra en la etapa de desgaste. Eso va a ser importante para definir qué tipo de política vamos a aplicar. Ya. Ahora les voy a presentar como las fórmulas que vamos a ir utilizando durante el desarrollo de los ejercicios. Cuando nosotros definamos que debemos ocupar una política correctiva, vamos a tener que utilizar las siguientes fórmulas. Ya, la primera fórmula se conoce como el costo correctivo, y esta está compuesta por 4 términos. El primer término, bueno, como sale ahí, se denomina repuesto, y hace alusión al costo en que yo voy a incurrir por cambiar, por ejemplo, una pieza al momento de hacer una corrección a la falla, ya una pieza en el equipo. Por eso se denomina repuesto. Y este valor se lo dan normalmente a los ejercicios, como el valor de repuesto es tanto. Y el segundo término está compuesto por el costo de mantenimiento o costo de mano de obra por el tiempo medio de reparación. O sea, finalmente es lo que a mí me cuesta el tiempo que yo estoy reparando. Más la multa. La multa puede estar como no puede estar, que normalmente está asociado a una multa que nos pasan a nosotros por incurrir en una falla, pero el ejercicio alguna vez aparece como no aparece, ya es un término que puede estar como no puede estar. Y por último está el costo de ineficiencia por el tiempo medio de reparación, que es finalmente lo que yo no puedo producir durante el tiempo que estoy reparando la máquina. También tenemos otras fórmulas más que tienen relación con el número de intervenciones y la disponibilidad. El número de intervenciones se define como el tiempo total, o sea, el horizonte en que va a estar operando la máquina, partido por el MTBF, tiempo entre fallas, y el MTTR, ¿ya? Tiempo medio de reparación. Y por último, la disponibilidad del equipo está definido por el MTBF partido por el MTBF más MTTR. ¿Ya? Estas fórmulas son, una vez que nosotros calculemos estos parámetros de acá, es llegar y aplicar. Ya. En el caso de una política preventiva, cuando nosotros definamos políticas preventivas, el costo preventivo va a estar representado por el repuesto más el costo de mantenimiento por el MTTR. Muy parecido a la política correctiva, solamente que faltan algunos términos. Y lo importante es que una vez que nosotros definimos que vamos a utilizar una política preventiva, nosotros vamos a tener que definir cada cuánto tiempo vamos a realizar estas correcciones de mantenimiento, ¿ya? Y eso se hace o se calcula en base al análisis de la esperanza de costos.
que viene definida por esta fórmula que está acá. Ya, esta fórmula es como, bueno, acá viene una integral y todo, esto es súper teórico, después obviamente en la práctica lo vamos a simplificar. Pero la esperanza de costo viene definida como la división entre la esperanza de costo de mantención partido por la esperanza del tiempo asociado a cuánto va a sobrevivir el activo en mi horizonte de planeación con estos mantenimientos que yo le voy a realizar. Ya, como ven, dentro de la esperanza de costo, claro, ven asociado acá un término a la confiabilidad de mi equipo por el costo preventivo, pero también viene asociado un término relacionado a un mantenimiento correctivo que va a tener que hacer, ¿ya? Que se define por la probabilidad de falla acumulada por el costo correctivo, ¿ya? Bueno, estamos en políticas preventivas. Ustedes me dirán por qué quizás está este término de correctiva acá en esta fórmula. Y esto es porque nosotros cuando hablamos, bueno, tanto de política correctiva o preventiva, estamos hablando de probabilidades, ¿ya? Entonces, cuando nosotros aplicamos una política preventiva, nosotros tenemos cómo definir o cómo poder como identificar todas las fallas que va a tener el equipo. Es imposible, ¿ya? Siempre van a existir fallas aleatorias que nosotros no vamos a poder modelar, guayar, y va a terminar fallando cuando quizás nosotros no esperemos que falle. Por lo tanto, siempre tenemos que considerar que van a existir, cuando nosotros apliquemos políticas preventivas, que van a existir fallas correctivas, ¿ya? Por eso es una como, por eso se incluyen los dos términos acá en nuestra esperanza de costo de mantenimiento. Y por último, acá abajo encontramos, como les dije, la esperanza de tiempo asociado, a cuánto va a sobrevivir el activo, y este se divide en dos términos. El primer término, o sea, primero lo voy a hablar de este término que vamos a conocer como MTTR-TP, finalmente va a corresponder a la esperanza de tiempo en la cual yo voy a devolver la condición de funcionamiento a mi activo, o sea, porque está asociado a estos tiempos medios de reparación, en el caso de las fallas correctivas, y tiempo medio de reparación, en el caso de las fallas preventivas. Y este término de acá se conoce como el ciclo de funcionamiento, que después lo vamos a conocer como MTBM, ¿ya? Y cada uno de estos términos, tanto este término de acá, grande, y este término de acá, nos va a expresar en una expresión de sobrevivencia a la falla, ¿ya? En este caso es la expresión de sobrevivencia a la falla preventiva, o sea, que mi equipo no falle de acá al tiempo TP, por eso es la confiabilidad por TP, y esta toda expresión de acá es la sobrevivencia a la falla correctiva, que mi equipo no, o sea, al final es como mi MTBF, ya el tiempo entre falla, y se multiplica por la probabilidad, o sea, acumulada de falla. Ya, esto quizás es súper teórico, al momento de aplicarlo no vamos a utilizar este integral, pero es importante que lo entiendan, igual el profe le explica bien en clase, quizás para la sección de materia del curso y para que obviamente entiendan de dónde nacen las fórmulas, ¿ya? Pero, a modo práctico, nosotros vamos a transformar esta función en una función discreta, ¿ya? Como una sumatoria. Gracias a la sumatoria de Riemann, nosotros vamos primero que nada a denominar todo este término como un delta TP, así lo vamos a trabajar, y al momento de resolver los ejercicios, vamos a ocupar esta fórmula de acá, ¿ya? Cuando nosotros queramos calcular el delta TP, el denominador finalmente de nuestra esperanza de costo, vamos a utilizar esta fórmula de acá, que nos dice que el tiempo, o sea, la probabilidad de falla acumulada se debe restar a la probabilidad de falla acumulada del tiempo anterior a TP, y esto se debe multiplicar por TP, este tiempo, más el tiempo anterior a TP, y se debe dividir en 2, y a esto se le suma el delta del tiempo anterior. Y acá el tiempo TP va a ser finalmente el tiempo que nosotros vamos a definir cada cuánto vamos a hacer el mantenimiento, ¿ya? Entonces cuando nosotros debemos encontrar TP, finalmente va a ser como, ya, por ejemplo, a modo de ejemplo, queremos definir cada cuánto debemos realizar el mantenimiento de una máquina, y encontramos que esta debe ser cada 40 horas, entonces TP va a ser igual a 40 horas, ¿ya? Y como les dije, o no sé si les dije en verdad, este término de acá corresponde al MTBF, que se puede expresar de la misma forma, que de esta forma, que es el delta dividido en FTP, que finalmente es todo esto dividido en FTP, entonces se va este término acá y queda esto, ¿ya? Ese es el MTBF. Y acá tenemos el término de
MTBM y el MTTR. Este MTBM es lo mismo que todo esto, y el MTTR es lo mismo que todo esto, ¿ya? Para simplificar la fórmula. Entonces, finalmente el MTBM va a ser nuestro delta más nuestra probabilidad por TP, lo cual se traduce como el MTBF por la probabilidad acumulada de falla, dado esta ecuación de acá, más nuestra confiabilidad por TP. Y el MTTR es el costo de reparación que vimos en esta fórmula. De hecho, está igual, es todo esto, ¿ya? Entonces, finalmente, a modo de resumen, nuestra ecuación nos queda de esta forma. Nuestra ecuación de costos nos va a quedar como costo de prevención por la confiabilidad, más el costo de corrección por nuestra probabilidad de falla acumulada, dividido en el MTTR-TP y el MTBM-TP. Y la disponibilidad, cuando aplicamos una falla, o sea, un mantenimiento preventivo, va a ser nuestro MTBM-TP partido por nuestro MTBM-TP más MTTR-TP. Y finalmente el número de intervenciones viene definido como el horizonte de funcionamiento de la máquina partido por nuestro MTBM-TP más MTTR-TP. Ya, yo sé que es harto como fórmula, pero cuando lo apliquemos en el ejercicio va a ser súper sencillo, ¿ya? Y yo me sé todas las fórmulas, así que siempre las anoto en el Excel para poder resolver los ejercicios. Así que ahora vamos a ver, vamos a aplicarlo. Ya. Ya están viendo el Excel, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Ya, vamos a leer el ejercicio número 1. Ya nos dice, un proceso productivo está compuesto por dos equipos en serie, X y Z. Dada la cultura de la prevención existente, cada intervención correctiva es multada con 20.000 unidades monetarias. Ya importante, en el ejercicio nos están diciendo que existe una multa, ¿ya? A continuación, se entrega una tabla con los datos principales de los equipos. Nos entregan el alfa, el beta, el MTTR preventivo, el correctivo y los repuestos, el valor de los repuestos. La empresa opera 4.000 horas al año, o sea, nos están entregando nuestro horizonte, y en caso de operar en forma ininterrumpida, alcanzaría una facturación de 80 millones de unidades monetarias y una utilidad de 40 millones de unidades monetarias. Su estructura de costos solo la componen costos fijos, o sea, no tenemos costos variables. El equipo de mantenimiento es altamente especializado y tiene un costo de 10 unidades monetarias por hora. Y nos piden definir la política de mantenimiento para cada equipo, considerando intervalos de 20 horas, y se estime su disponibilidad esperada, número de intervenciones preventivas y correctivas, y número de repuestos requeridos en un año. Entonces, ya. Acá en el Excel yo ya puse las tablitas y todo, para que nos fuésemos ordenando y calculando las cosas que necesitamos calcular. Y la lógica del ejercicio va a ser esta. Nosotros con los datos que nos entregan, vamos a tener que definir qué tipo de política implementar a cada equipo, al equipo X como al equipo Z, y en base al tipo de política que nosotros definamos, vamos a tener que calcular el número de intervenciones, el número de repuestos y disponibilidad. Para eso vamos a tener que analizar los criterios que les mencioné para identificar finalmente qué tipo de política vamos a utilizar. Entonces, acá voy viendo los datos, anoté, acá están los alfa y los betas de cada equipo. Al entregarnos los alfa y los beta, ya sabemos que los equipos, su funcionamiento viene representado por la distribución Weibull, dado que ya nos están dando alfa y beta. Nos están dando los MTTR, tiempo medio de reparación preventivo y correctivo, el valor de los repuestos, la multa, acá tengo el horizonte, como dije, la facturación, la utilidad y el costo de mantenimiento o mano de obra. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es definir, empecemos trabajando con el equipo X. Ya, tenemos que calcular siempre los costos, primero que todo, los costos preventivos y costos correctivos, ¿ya? Entonces lo empezamos a calcular. Y en primer lugar, acá tengo las fórmulas, las tengo todas anotadas acá para que las puedan ir viendo. El costo preventivo viene representado por los repuestos del equipo, el valor del repuesto del equipo X, más el costo de la mano de obra o mantenimiento,
por el por el MTTR preventivo, ¿ya? Que está acá. Entonces eso nos va a entregar el costo preventivo. Y ahora calculamos el costo correctivo, ¿ya? Pero para calcular el costo correctivo necesitamos también saber el costo de ineficiencia que tenemos acá. Entonces acá vamos a calcular el costo de ineficiencia. Dado que no hay costes variables, el costo de ineficiencia, acá tenemos las fórmulas también, pero va a estar dado por el costo de la factura menos la utilidad. Eso nos van a dar el costo de ineficiencia. Y siempre el costo de ineficiencia tiene que estar en unidades monetarias por hora para trabajarlo. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer ahora va a ser dividir este costo de ineficiencia en el horizonte. Entonces nos da que son 10.000 unidades monetarias por hora, ¿ya? Entonces ahora podemos calcular nuestro costo correctivo, que viene dado por el repuesto más el costo de mano de obra por el MTTR correctivo del equipo, más la multa, dado que nos dan una multa, más nuestro costo de ineficiencia por el MTTR correctivo, ya que nos dan 230.000. Ya, importante. Y ahora que tenemos nuestro costo, nosotros podremos empezar a decir qué política nos sale más barato aplicar y cuál no. Dado los costos, obviamente nuestro costo preventivo es mucho más bajo que el correctivo, por lo tanto, es posible concluir que nos convendría quizá aplicar una política preventiva. Sin embargo, yo les dije que había que fijarse también en otro criterio, ya que era la etapa de vida del activo. Como pueden ver, acá nos entregan el beta de cada activo, ¿ya? ¿Se acuerdan de la curva de la bañera? Cuando el equipo estaba en la etapa de rodaje, el beta era menor a 1, en la vía útil el beta era igual a 1, y en la etapa de desgaste el beta era mayor a 1. Entonces, en base a esto, nosotros podemos definir en qué etapa de vida se encuentra. Dado que el beta es igual a 1, podemos decir que se encuentra en su vida útil, el equipo. Ya. ¿Qué tenemos que saber de un equipo cuando se encuentra en su vida útil? Como deben haber visto ya en las materias pasadas, cuando el equipo se encuentra en su vida útil, que es como en su mejor etapa, por decirlo así, los tipos de fallas que ocurren acá son casuales, ¿ya? O sea, hay diferentes fenómenos súper particulares que generan fallas en los equipos. Por lo tanto, acá va a ser mucho más difícil que yo pueda prever o simular la ocurrencia de una falla, dado que es poco probable que ocurran y son súper aleatorias. Entonces, a mí no me conviene quizás aplicar una política preventiva cuando el equipo se encuentra en su vida útil. Por lo que mencioné anteriormente, las fallas van a ser menos y van a ser muy difícil de identificar, ¿ya? Por lo tanto, dado el beta del equipo, dado que se encuentra en su vida útil, vamos a aplicar una política correctiva, ¿ya? Eso es importante. Entonces, finalmente, la política correctiva que vamos a utilizar, va a ser correctiva. Ya. Dado que estamos aplicando una política correctiva, para poder calcular todos estos valores que nos están pidiendo acá, vamos a tener que calcular el MTBF, y dado que se distribuye como, están representados por una distribución Weibull, ambos equipos, vamos a aplicar esta fórmula para poder calcular el MTBF, ¿ya? Dado que gamma no nos entregan gamma, este es 0, entonces aplicamos lo que queda de la fórmula, que va a ser alfa por la función gamma, dividido en beta más 1, eso dividido en beta. Ya, y nos dan que es 100. ¿Y hasta acá hay alguna duda o le está quedando claro? ¿Entendieron por qué aplicamos política correctiva? Ya, bueno, vamos a seguir. Asumo que está todo claro. Ya, entonces. Primero tenemos que calcular el número de intervenciones, que viene definido por esta fórmula que tengo acá abajo, que va a ser igual al horizonte, dividido
en nuestro MTBF más MTTR correctivo, el que tenemos acá. Nos da 37 intervenciones. Ya, ¿cuántas intervenciones preventivas tenemos en este caso? ¿Qué creen ustedes? Pónensela con un número. ¿Nadie? ¿Nadie quiere participar? Ya. Bueno. El número de políticas preventivas en este caso va a ser igual a 0, ¿ya? Dado que estamos aplicando una política correctiva, no vamos a aplicar mantenimientos preventivos. Por lo tanto, cada vez que falle el equipo, nosotros vamos a esperar que falle y lo vamos a corregir. Así va a ser. Entonces, el número de políticas correctivas finalmente va a ser el mismo que el número de intervenciones. El número de repuestos va a corresponder obviamente al número de intervenciones que vamos a realizar. Cada vez que vamos a intervenir el equipo, vamos a cambiar algún repuesto, alguna pieza, lo que sea. Y la disponibilidad viene definida por esta fórmula que tenemos acá, que va a ser el MTBF, partido en nuestro MTBF más MTTR correctivo. Y nos da que es de 92,6%. Listo, ya tenemos el equipo 1, ya definimos que la política era correctiva y calculamos todos los valores que nos están pidiendo. Ahora vamos con el equipo. Dime. Eso de que es 0 es porque es correctiva. Claro, correctiva. Y siempre va a ser 0 cuando es correctiva. Sí, cada vez que nosotros aplicamos una política correctiva, nuestras número de intervenciones preventivas van a ser 0, al menos que, no sé, en el enunciado se rebusquen o indiquen que se hizo una corrección preventiva en algún momento. Pero siempre que yo opte por correctiva, voy a esperar que la falla ocurra para repararlo. ¿Ya? Ya, perfecto. Ya, ahora vamos con el equipo Z, ¿ya? Con el equipo Z, dime. Tengo otra duda. Dime. Si la política es preventiva, ¿significa que voy a tener cero correctivas o no? No, eso ahí cambia. Para preventiva. Ahora vamos a ver eso, pero ahí no es igual a como cuando es correctiva, ¿ya? Ya. Vale. Y ahora vamos a hacer el equipo Z y vamos a ver justo un caso así. Y entonces el equipo Z vamos a partir de la misma forma, vamos a empezar a calcular los costos preventivos y costos correctivos para definir qué tipo de política aplicamos. Entonces el costo preventivo en este caso va a ser nuestro repuesto más nuestro costo de mano de obra por nuestro mantenimiento, o sea, tiempo medio de reparación preventivo, ¿ya? La entrega que son 45.000. Y ahora calculamos nuestro costo correctivo, que va a ser también el repuesto más el costo de maniobra por el MTTR preventivo, o sea, perdón, correctivo, más la multa, más nuestro costo de ineficiencia por el MTTR correctivo. Ya, como ven acá, también el costo correctivo nos dio mayor que el preventivo. Normalmente siempre tiene que dar el costo correctivo mayor que el preventivo, ¿ya? Porque se asume que cuando nosotros aplicamos una política preventiva, nosotros nos planificamos mucho mejor y podemos hacer que nuestro mantenimiento sea mucho más eficiente, ¿ya? O sea, no es que nos planifiquemos mejor, pero el hecho de poder planificarnos genera que nosotros quizás tengamos menos ventanas de tiempo al momento de reparar, que quizás hagamos una mejor organización o planificación de los recursos. Entonces es común que el costo correctivo dé mayor que el preventivo, ¿ya? Ya, bueno, dado que acá tenemos este resultado, ahora lo que tenemos que evaluar es la etapa de vida del equipo. Fíjense que acá el equipo se encuentra con un beta mayor a 1, se encuentra con un beta igual a 3, por lo tanto podemos decir que nos encontramos en etapas de desgaste. ¿Qué quiere decir esta etapa de desgaste? Ya, a diferencia de la etapa de vida útil, que las fallas eran casuales, acá en la etapa de desgaste las fallas son causales, ¿ya? O sea que el equipo ya tiene los años suficientes para empezar a ya sufrir como más fallas continuamente, como le dice su palabra, está desgastado. Por lo tanto, las fallas ya no van a ser tan aleatorias, sino que va a ser más fácil poder predecir la falla, ¿ya? Entonces,
dado eso, dado que es más fácil predecir la falla, nosotros vamos a decir ya, nos conviene aplicar una política preventiva, porque en este caso, dada la tecnología que implica aplicar políticas preventivas, nos conviene utilizar este tipo de mantenimiento con este equipo, ¿ya? Entonces, como se fijan, acá como el criterio que tiene como el poder, por decirlo así, es el de la tasa de falla del equipo, ¿ya? Así que siempre revisen o vean si es que les dan los datos, si es que en qué etapa de vida se encuentra el activo para poder definir qué tipo de mantenimiento aplicamos. Entonces acá aplicamos una política preventiva. Y ahora, como les dije cuando les estaba enseñando la materia, les dije que siempre que nosotros definamos que debemos aplicar una política preventiva, vamos a tener que establecer cada cuánto debemos aplicar dicha política, ¿ya? En el enunciado dice, en una parte, al final cuando nos pide como lo que debemos hacer, dice, defina políticas de mantenimiento para cada equipo considerando intervalos de 20 horas, ¿ya? Ya nos están diciendo cada cuánto tiempo yo debo evaluar nuestro TP, ¿ya? Entonces acá yo puse una tablita que fue de 20 en 20 en horas, que va a ser nuestros posibles o TP o candidatos a TP, que va a ser el tiempo cada cuánto yo voy a hacer mantenimiento. Llegué hasta 80, ¿ya? Entonces vamos a evaluar hasta 80 y vamos a calcular todo esto que está acá, que finalmente nos va a terminar entregando el costo, la esperanza de costo, ¿ya? Creo que el profe como que enseña a hacer como una tablita así en clases, si no me equivoco. Entonces, miren, acá les destaqué por colores. Esto, lo que está en naranjito, es para calcular finalmente el costo de mantenimiento, que es nuestro numerador de la fórmula de esperanza de costo. Y esto que acá está en rosado es nuestro esperanza de tiempo. Esta esperanza de costo, esperanza de tiempo, de nuestra fórmula de esperanza de costo. Este es el denominador, ¿ya? Entonces acá tenemos como todos los términos que vamos a necesitar para calcular nuestro denominador. Entonces, ya, partamos calculando. Ya. El primer término que tenemos que calcular es la probabilidad de falla acumulada, ya, la cual la vamos a ir calculando de la siguiente forma. Ya, esta se calcula como, dado que estamos frente a una distribución Weibull, ya, dado que estamos, como les mencioné, los equipos se distribuyen por Weibull, vamos a utilizar la función Weibull para, la distribución Weibull para sacar la probabilidad de falla acumulada, ¿ya? Entonces acá ingresamos en nuestra X nuestro TP. Acá, no sé por qué en Excel el alfa corresponde a beta, ¿ya? Entonces acá utilizamos en vez de alfa el beta de nuestro equipo Z, y en vez de beta el alfa de nuestro equipo Z. Y dado que estamos calculando la probabilidad de falla acumulada, acá es 1, ¿ya? Entonces ahí vamos a definir estos valores de acá. ¿Ya? Y ahí podemos calcular la probabilidad de falla acumulada para todos los TP que estamos evaluando. Y ahora calculamos la confiabilidad, que va a ser 1 menos la probabilidad de falla acumulada. Y ahora calculamos nuestro esperanza de costo de mantenimiento, que va a ser igual, acá yo tengo la formulita, tengo anotado todas las formulitas, que va a ser igual a nuestro CP por nuestra probabilidad de falla acumulada más nuestro acá me equivoqué, es costo correctivo por la probabilidad de falla acumulada más nuestro costo preventivo por nuestra confiabilidad, ¿ya? Esto lo vamos también a fijar. Y después de eso vamos a obtener todos los demás. ¿Ya? Y nos da nuestro esperanza de costo de mantenimiento. Ya tenemos nuestro numerador listo. Ahora tenemos que calcular nuestro denominador. ¿Ya se acuerdan la fórmula que yo les dije que vamos a ocupar para
para esta delta, que va a corresponder a esta parte a esta integral multiplicado por el f de TP, esa está acá, esta es la fórmula, ¿ya? Y se aplica de la siguiente forma. Tenemos que restar nuestro probabilidad de falla acumulada al tiempo TP, dado que no tenemos un tiempo anterior a TP, acá vamos a poner 0, y esto se multiplica por nuestro tiempo TP menos el tiempo anterior a TP, dado que no tenemos ese tiempo, lo dividimos, luego lo dividimos, o sea, ese tiempo va a ser 0, dado que no tenemos un tiempo anterior a TP, y eso se divide en 2, esta es la suma, no la resta, perdón. Y acá vamos a poner nuestros paréntesis para sumarle, en este caso se suma nuestro delta del tiempo anterior a TP, pero dado que no hay nada va a ser 0, ¿ya? Entonces nos da finalmente 0. Y acá, si nosotros arrojamos para abajo, nos da todos los valores de delta, mira. Fíjense acá. Ah, no, acá me equivoqué, no puedo arrojar hacia abajo, porque hay que hacerlo. Disculpen. Y ahora sí, hagámoslo de nuevo. Entonces acá vamos a tener, ahora sí vamos a tener tiempos anterior a ATP, miren. Entonces tenemos nuestra probabilidad de falla acumulada menos la probabilidad de falla acumulada anterior a las 20 horas por este TP más nuestro TP anterior dividido en 2, y a todo eso le sumo el delta anterior. Y ahí sí nos da, ¿ya? Y ahora Creo que sí. pusiste más en vez de por. Ay, verdad, mil gracias. Y ahí sí. Ahí está bien, ¿no? A ver, veamos. Eso menos eso por, claro, eso me dividió en 2 más el anterior. Ya, perfecto. Y ahí sí, lo bajamos para abajo y nos daría los resultados siguientes. Fíjense que acá va a ser la probabilidad de falla acumulada de las 40 horas menos la probabilidad de falla acumulada de las 20 horas por el TP de las 40 horas más 20 horas, que son los TP, dividido en 2, más esto Pero se suma, dime. una pregunta, ¿es TP o es el RTP? Ah, es TP, ¿verdad? Me equivoqué. Ya, toda la razón. El puro Ah, ya. TP, dije Buena, todo buena. TP, pero es TP, ¿ya? Ahí sí. Ya, ahí cambiaron. Ah, no, espérate. Ahí sí. Ya, es TP. Ya, disculpen por el error. Es TP, como dice acá en la fórmula. ¿Ya? Ahí está, ya, ok. Ah, no, acá no, está malo. Ahí sí. Ya, ahí está perfecto. Ya, disculpen, acuérdense, es probabilidad de falla acumulada y TP. ¿Ya? Y ahora calculamos nuestro MTBF. Acá está la fórmula del MTBF. Como les dije, va a ser el delta dividido por nuestra probabilidad de falla acumulada. Esto no lo voy a resolver porque si dividimos esta delta por la falla acumulada se nos va a indefinir el número. Eso lo vamos a hacer con estos de acá. ¿Ya? Ahí nos estaría dando el MTBF. Está bien. Ya, ahora calculamos el MTBM, que es como la primera parte de nuestro denominador, esta como expresión de funcionamiento que habíamos presentado en el Power, y está definido acá, acá está la fórmula para que lo puedan calcular. Entonces, finalmente va a ser nuestro MTBF por nuestra probabilidad de falla acumulada, más nuestra confiabilidad por el TP. ¿Ya? Y ahí tiramos hacia abajo. Y ahí nos da nuestro MTBM. Y ahora calculamos nuestro MTTR, que era la otra parte del denominador, que correspondía a los costos de reparación. Y acá está la fórmula. El MTTR-TP va a ser igual a el MTTR preventivo del equipo, que lo tenemos acá, era multiplicado por nuestra confiabilidad, más el MTTR correctivo del equipo, por nuestra probabilidad de falla acumulada. Y acá vamos a definir estas celdas de acá. Y ahí nos debéis arrojar ya para todos. Y ahí está nuestro MTTR. Y ahora ya tenemos todos los valores para poder calcular nuestra esperanza de costo, que es la que está acá.
Entonces ahora calculamos. Dado que acá ya calculamos nuestro costo de mantenimiento, que corresponde a esta expresión de acá arriba, eso lo dividimos por el MTTRTP más el MTBM TP, ¿ya? Y ahí arrojamos para abajo. Ya. Y nos dan los valores finalmente de lo que nos va a resultar realizar este mantenimiento. Una vez que nosotros tenemos los valores, lo que tenemos que hacer ahora es identificar cuál es el costo más bajo, ¿ya? O sea, el costo que nos conviene acá tenemos diferentes horas, ¿ya? Entonces, y tenemos diferentes costos. ¿A qué hora nos conviene a nosotros realizar, cada cuánto tiempo nos conviene a nosotros realizar el mantenimiento preventivo? ¿Qué creen ustedes? ¿40? Claro, 40 horas. ¿Por qué? Porque tenemos el menor costo. ¿Ya? Entonces, nos conviene realizar nuestro mantenimiento preventivo cada 40 horas, ¿ya? Y teniendo en consideración que el mantenimiento preventivo va a ser cada 40 horas porque tenemos el menor costo, vamos a poder calcular los valores que tenemos acá, que es el número de intervenciones, número de repuesto y la disponibilidad. Entonces, el número de intervenciones, acá tengo las fórmulas, va a ser el horizonte de planeación, que son las 4.000 horas, dividido en nuestro MTBM a las 40 horas, más nuestro MTTR a las 40 horas. Y nos dan que son 97 intervenciones. Y ahora tenemos que definir cuántas fallas preventivas, o sea, cuántas intervenciones preventivas y correctivas debemos hacer. Y acá está lo que me había preguntado antes. A diferencia del mantenimiento correctivo, acá no podemos decir que hay 0 fallas correctivas, ¿ya? Dado que siempre que nosotros aplicamos un mantenimiento preventivo, estamos frente a la posibilidad de que ocurran fallas aleatorias, ¿ya? Que van a ocurrir y vamos a tener que corregir. Por lo tanto, vamos a tener que aplicar mantenimientos correctivos de igual forma, aunque estemos con una política de mantenimiento preventivo. Entonces, para calcular cuántas intervenciones correctivas vamos a tener que hacer, es simplemente multiplicar el número de intervenciones por la confiabilidad o la probabilidad de falla, ¿ya? Entonces tenemos, en este caso, las políticas preventivas van a ser las intervenciones por nuestra confiabilidad, o sea, que el equipo no falle, y nuestras políticas correctivas pueden ser la resta de ambos números, o bien la multiplicación del número de intervenciones por la probabilidad de falla acumulada, que es la probabilidad de que falle el equipo. Y finalmente el número de repuestos van a ser 97, el mismo número de las intervenciones que vamos a hacer, y la disponibilidad viene dada por el MTBM dividido en el MTBM más el MTTRTP. Y ahí tenemos la disponibilidad del equipo, que es de 91,3%. Y ahí resolvimos todo el ejercicio 1. Ya calculamos, definimos qué tipo de política aplicamos para cada equipo y calculamos los valores que nos estaban pidiendo. ¿Ya? ¿Todo ok con este ejercicio? Quizás lo más engorroso puede ser esta tabla, pero es siempre igual. Casi todos los ejercicios de mantenimiento son siempre igual, ¿ya? No hay mucha... O sea, puede que hayan diferencias, pero tienen que seguir la misma lógica, identificar qué tipo de mantenimiento se realiza, si es preventivo, realizar estos cálculos de acá, y después, obviamente, si les piden estos valores de acá, calcular la disponibilidad, el número de repuestos, el número de intervenciones, es como siempre la misma lógica, ¿ya? Así que, dado eso y que nos quedan 20 minutos, vamos a pasar al segundo ejercicio. Ya, voy a leerlo. Dice, actualmente en la empresa donde trabaja le han dado la misión de seleccionar la política de mantenimiento de un equipo nuevo que aún no se ha instalado en la planta. Ya, o sea, lo mismo que hicimos en el anterior, definir qué tipo de mantenimiento se realiza al equipo. Para ello, lo primero que usted ha realizado es levantar información interna de la empresa donde ha determinado que se trabajan 3 turnos al día de 8 horas cada uno, trabajando los 365 días al año. El costo en mano de obra del equipo de mantenimiento corresponde a $200 por hora para el caso del mantenimiento correctivo y de $80 por hora para el mantenimiento preventivo.
La capacidad de la línea de producción corresponde a 200 unidades por hora, y a su vez el precio de venta de cada unidad corresponde a $75, y se estiman costos variables de orden del 10% de la facturación. Por otro lado, el proveedor de la máquina ha logrado obtener la siguiente información. El costo de repuesto para la máquina es de 12.000 por cada intervención, independiente de si esta es preventiva o correctiva. Y el proveedor estima que los tiempos de reparación para mantenimientos correctivos deberían ser en promedio 15 horas, mientras que los mantenimientos preventivos deberían requerir de 4 horas en promedio. Después dice, del comportamiento de vida del equipo, el proveedor no le ha entregado información, sin embargo, usted se pudo conseguir información de cuando el equipo estuvo operando en condiciones similares. Dicha información correspondiente se presenta a continuación, y nos dan las fallas antes de la hora, el número de fallas y tiempo promedio de funcionamiento en los casos de falla, que es como el MTBF. Y por último dice, la tabla presentada anteriormente entrega los distintos tiempos en los cuales el equipo falló en los 285 casos registrados. Por ejemplo, al revisar la primera fila se sabe que de los 285 eventos de falla registrados, 6 ocurrieron antes de las 80 horas, a un tiempo promedio de 56,75 horas. Al no contar con más información, se toma como criterio para efectuar una política preventiva a edad constante, que esta se evaluará a los 80, 100, 130, 150 y 800 horas. En caso de que no sea conveniente dicha política, se aplica una política correctiva. ¿Ya? Dice, evalúe las distintas opciones de su recomendación de cuál política utilizar, especificando presupuesto anual de mantenimiento, disponibilidad esperada y número de intervenciones preventivas y correctivas. ¿Ya? Finalmente nos están pidiendo que calculemos lo mismo que antes, la disponibilidad, el número de intervenciones, qué tipo de política vamos a aplicar, y nos incluyen el presupuesto anual de mantenimiento. ¿Ya? Se ve un enunciado largo, pero les comento que es prácticamente lo mismo que hicimos antes. Ya, entonces ahora vamos a realizar el Excel. Y acá yo tengo los datos anotados. Yo fui resumiendo todos los datos que nos dieron. Nos daban los costos, nos dan el horizonte. ¿El horizonte cómo se calcula? Nos están diciendo cuánto dura cada turno en el día, la cantidad de turnos y la cantidad de días que se trabaja. Por lo tanto, el horizonte de funcionamiento de nuestra máquina va a ser 3 por 8 por 365. ¿Ya? Que era la cantidad de, si no me equivoco, acá hice la cantidad de turnos, horas de cada turno y los días al año trabajados. Ya también nos daban el costo de mantenimiento o mano de obra correctivo, nos daban que eran $200 por hora, nos daban el costo de mano de obra preventivo, que eran $80 por hora, nos daban la capacidad productiva, que eran 200 unidades por hora, nos daban el precio de venta, y nos decían que el costo variable era un 10% del precio de venta, que al final es lo mismo que, no sé, digamos, 0.5 por 0,1, que finalmente terminaría siendo $7,5 por unidad. Nos dan el valor del repuesto, nos decían que era $12.000 por intervención, y los MTTR correctivos y preventivos, que eran 15 y 4 horas respectivamente. Ya. ¿Cuál es la lógica del ejercicio? Calcular como, al igual, para determinar qué tipo de mantenimiento hacemos, identificar el tipo de, o sea, encontrar los costos correctivos y preventivos, ¿ya? Ya, pero antes, para calcular el costo preventivo, vamos a tener que calcular el costo de ineficiencia, lo podemos calcular al tiro, ¿ya? Acá está la fórmula de costo de ineficiencia, y otra fórmula que no está acá es que el costo de ineficiencia va a ser igual al precio de venta menos el costo variable, ¿ya? A mí se puede calcular de esa forma. Y dado que al calcularlo de esa forma, nos daría el costo de ineficiencia en dólares por hora, o sea, por unidad, y tenemos que pasarlo a dólares por hora, es lo mismo que nosotros multiplicásemos este valor que encontramos acá por la capacidad productiva, que está en unidades por hora, entonces ahí nos va a quedar la unidad de dólares por hora, ¿ya? Hay diferentes formas de calcular el costo de ineficiencia, está en esta, con los datos que le dan acá, ¿ya? Pero esa es una de las formas. Y ahora que tenemos los costos de ineficiencia, podemos calcular los costos correctivos, el cual nos dice que el costo correctivo va a ser igual al repuesto, nos están dando el valor del repuesto, más el costo de mantenimiento correctivo por el MTTR correctivo. Entonces acá tenemos el costo de mantenimiento correctivo,
por el costo, o sea, el tiempo medio de reparación correctivo, más, acá no nos están diciendo que hay una multa, por lo tanto no se considera la multa, y más este término acá, que relaciona el costo de ineficiencia por el MTTR correctivo, ¿ya? Y nos da ese costo. Y ahora calculamos el CP, ya que va a ser el valor de repuesto más el costo de mano de obra preventivo por el MTTR preventivo. Ya en este caso, nos da obviamente que es notoriamente menor el costo de realizar una mantención preventiva, por lo tanto, y dado que no nos da ninguna información sobre las tasas de falla del elemento, o sea, del equipo, de la maquinaria activa en general, nosotros nos guiamos simplemente por este criterio que es de costo, ¿ya? Dado que el costo preventivo es notoriamente menor que el costo correctivo, vamos a aplicar un costo preventivo, ¿ya? Pero de todas formas, igual vamos a evaluar, dado que el enunciado nos pide que igual evaluemos los resultados si aplicásemos un costo correctivo, igual vamos a calcular acá los parámetros que nos piden con el valor del costo correctivo, ¿ya? Entonces, esta es la misma tabla que hicimos antes, ¿ya? Igual, para poder calcular finalmente nuestra esperanza de costo y finalmente nuestro presupuesto. Pero acá, dado que no nos da ni alfa ni beta para poder calcular nuestra probabilidad de falla acumulada, tenemos que ocupar los datos que nos dan en la tabla de acá, ¿ya? Acá nos están indicando en esta tabla, nos están dando intervalos de horas, y nos están diciendo la cantidad de fallas que existen en cada intervalo de horas, ¿ya? O sea, de 0 a 80 horas existen 6 fallas, ¿ya? Con un tiempo de buen funcionamiento promedio de 56,79 horas. Nos dicen que a las 100 horas ocurrieron 10 fallas, pero estas fallas que están acá son fallas acumuladas, o sea, de 80 a 100 horas se incluyeron 4 fallas más. ¿Por qué? Porque de 0 a 86, y si de 0 a 100 hay 10, significa que se incluyeron 4 fallas más. Entonces se van acumulando las fallas. Entonces el valor que tenemos acá va a corresponder al total de fallas, ¿ya? Dado que nos están entregando las fallas acumuladas. 285 fallas en total. Y por acá, por lo tanto, este valor que está acá, finalmente va a ser nuestro tiempo de buen funcionamiento promedio. Porque también esto está acumulado. Entonces, para calcular nuestra probabilidad de falla acumulada, lo único que tenemos que hacer es dividir este valor de acá por, si no me equivoco, el número de fallas totales, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestra probabilidad de falla acumulada, porque esto está acumulado. Si acá nos dijeran, por ejemplo, que acá entre, no sé, 0 y 80 ocurrieron 6 fallas, y nos dicen entre 80 y 100 ocurren 4 fallas, por ejemplo, acá tenemos que, para calcular nuestro F, o sea, nosotros primero tenemos que empezar a calcular nuestra F minúscula, dividiendo el número de fallas por el total de fallas, y después a realizar como un acumulado, ir sumándolas, ¿ya? Pero dado que acá ya no están dando las fallas acumuladas, lo único que hay que hacer es dividir nuestra probabilidad de falla acumulada por el total, o sea, el número de fallas por el total, ¿ya? Entonces, acá vamos a definir este total de acá, y vamos a calcular toda nuestra probabilidad de falla acumulada, hasta que nos da 1. Bueno, nuestra confiabilidad, igual que siempre, va a ser 1 menos el F. Y nuestra esperanza de costos de mantenimiento va a ser, acá está la fórmula de nuevo, igual puse la fórmula acá, nuestro CP, costo, o sea, ya estamos con costo correctivo por nuestra probabilidad de falla acumulada, más nuestro CP por la confiabilidad. Ya vamos a fijar estos de acá. Y nos da estos valores para el costo de mantenimiento, ¿ya? Y ahora, ahí calculamos ya nuestro numerador, y ahora vamos a calcular nuestro denominador. Calculamos el delta, igual como la vez pasada, acá están las fórmulas, va a ser nuestro F, en este caso menos 0, porque no hay un tiempo anterior a este, por nuestro tiempo, que va a ser en este caso 80, menos 0, dividido en 2,
y más 0, dado que no hay un delta anterior a este. Ahí estaríamos ok, ¿ya? Y ahora calculamos lo mismo para el siguiente caso, ¿ya? Que sería nuestro, ese valor menos este valor de acá, por la suma de estos dos, dividida en 2, y ese le sumamos este. Y ahí nos daría para todos el valor. Voy a corroborar de que estos resultados estén buenos, ¿ya? Para no equivocarnos. Ya, sí, están correctos. Ya, ahora vamos a calcular nuestro MTBF, que era la división de este delta en nuestra probabilidad de falla acumulado. Simplemente eso. ¿Listo? Ahí está bien, sí. Y ahora calculamos nuestro MTBM, que es el que tenemos acá, que va a ser nuestro MTBF por la probabilidad de falla acumulada, más nuestra confiabilidad por el TP. Listo. Y ahora calculamos el MTTR que está acá, que es el MTTR preventivo, por la confiabilidad, más el MTTR correctivo, por nuestra probabilidad de falla acumulada. Esto lo vamos a fijar. Listo. Y tiramos hacia abajo. Ese es el MTTR. La fórmula que está acá, veamos si está bien. Ya. Al tiro voy a corroborar los resultados. Ya. Y ahora que ya tenemos todos los valores, podemos calcular nuestra esperanza de costos, que es el valor que tenemos acá, ¿ya? Que va a ser finalmente nuestro esperanza de costo de mantención dividido por el MTTR y el MTBM. Entonces, esto dividido en el MTTR y el MTBM. Ahí está, listo. Y tiramos hacia abajo, ¿ya? Y ahora, para calcular nuestro presupuesto, lo que tenemos que hacer es simplemente, teniendo en consideración que nuestro costo teniendo en consideración que nosotros calculamos nuestro costo de la esperanza de costo, tenemos que multiplicarlo simplemente por el horizonte de planeación, dado que esto está en unidades monetarias por tiempo, ¿ya? Entonces, esto lo multiplicamos por nuestro horizonte. Entonces, esto lo definimos. Y ahí nos da el presupuesto finalmente que vamos a tener si nosotros aplicamos cualquiera de estas fallas preventivas. O sea, si aplicamos la falla a las 80 horas, o a las 100 horas, o a las 130, o a las 150. Entonces, de acá, obviamente hay que buscar el número menor, porque el número menor es el que nos va a convenir aplicar. Y en este caso, nos fijamos que el costo menor, perdón, está acá. ¿Ya? Entonces nos conviene realizar un mantenimiento cada 100 horas. ¿Ya? Ese va a ser nuestro resultado. Entonces, vamos a aplicar una política preventiva cada 100 horas. ¿Ya? Y ahora, dado que tenemos los valores, podemos empezar a calcular el número de intervenciones, repuestos, disponibilidad y presupuesto, que ya lo calculamos, ¿ya? Entonces el número de intervenciones va a ser igual al, como sale acá, al horizonte partido en el MTBM y MTTR. Nuestro horizonte partido en el MTBM y sumado esto el MTTR. Ya nos dan 85 intervenciones, de las cuales ¿cuántas van a ser preventivas? Va a ser igual a 85 por la probabilidad, la confiabilidad, y las correctivas van a ser 85 menos 82, 3 correctivas. Y el número de repuestos va a ser igual a 85
La disponibilidad viene dado por el MTBM, partido por MTBM y MTTR, dividido en MTBM más MTTR, de un 95,7%, y el presupuesto fue el que calculamos acá, que lo calculamos como la esperanza de costo por el horizonte, pero también se puede calcular como el número de intervenciones de cada preventiva y correctiva, cada uno multiplicado, para el caso de las preventivas, multiplicado por por el costo de preventivo, más el número de intervenciones correctivas por el costo correctivo. Y nos da el mismo valor, ¿ya? Lo pueden calcular de ambas formas. Y como el ejercicio también nos pedía evaluar el caso de que aplicáramos una política correctiva, acá vamos a evaluarlo, ¿ya? Para ver cuál es la diferencia de costos que nos resultaría aplicando esta política. Política correctiva. O pongámosle no, solo política correctiva. Entonces, calculamos para poder calcular estos valores necesitamos nuestro MTBF, y como yo les mencioné, el valor que está acá, dado que estos son, nos entrega como el tiempo entre fallas acumulado, nuestro MTBF a las 285 horas, o sea, 285 casos de falla, va a ser 336,34. Entonces acá ya tenemos el valor del MTBF, y con ese valor vamos a empezar a calcular todo, ¿ya? Las intervenciones van a ser igual al horizonte dividido en nuestro MTBF y MTTR. MTBF más el MTTR correctivo. Tenemos que son 25 intervenciones. En el caso de que aplicásemos una política correctiva, no tenemos intervenciones preventivas, entonces todas las intervenciones son correctivas. El número de repuestos van a ser 25. La disponibilidad viene dado por el MTBF dividido en el MTBF más MTTR correctivo. 95,7%, una probabilidad prácticamente igual. Y el presupuesto vamos a calcular como lo calculamos acá, ya que va a ser el número de falla, número de intervenciones, ya. En este caso va a ser el número de intervenciones correctivas, perdón, por el costo de la intervención correctiva. Y ahí, como pueden ver, el costo, los costos que nos entregaron, el presupuesto anual, nos da mucho mayor que si aplicásemos una política preventiva, ¿ya? Lo cual se debe a lo que yo expliqué anteriormente, ya que obviamente cuando aplicamos políticas preventivas tenemos la posibilidad de poder abarcar, no sé, tenemos un delta tiempo que nos permite realizar una mejor planificación de recursos, tener menos, el que el MTTR sea menor generalmente. Entonces, obviamente, el hecho de aplicar una política correctiva no va a salir mucho más caro en este caso, ¿ya? Ya, esos fueron los ejercicios. ¿Hay alguna duda? ¿O todo ok? Hola, yo tengo una Todo duda. ok. ¿Cómo calculaste los costos de ineficiencia en el ejercicio 1? Ya. Acá. Sí, como no hay costos variables, no debería ser solamente la facturación. Como facturación menos cero, una cosa así. A ver, quizá me equivoqué, déjame corroborarlo. Ya. Ay, sí, toda la razón, verdad. Verdad. Tenéis toda la razón. Ya, sí, es verdad. Acá finalmente sería solamente, claro, sería nuestra utilidad más los costos. Acá me equivoqué porque, claro, sería esto. Sería eso. ¿Por qué? Porque al final acá estaría sumando la utilidad más los costos fijos, y los costos fijos serían 80 menos 40 millones, ¿ya? Entonces ahí quedaría como la utilidad de 40 más los costos fijos de 40. Pero el resultado no Sí. varía tanto, ¿ya? De hecho, está bien que acá haya dado 40 horas, da igual, ¿ya? Pero tenéis toda la razón. Acá el costo de ineficiencia es 80 millones. ¿Y alguna otra duda? ¿O estamos ok?
Igual les voy a subir este Excel para que practiquen este tipo de ejercicio. Acá está todo, está la fórmula. Yo hasta el día de hoy no me aprendí la fórmula, así que igual la anoto en el Excel y todo ya. Como lo pueden hacer ustedes al momento de realizar, no sé, el certamen o la tarea, lo que sea, ¿ya? Pero eso es la ayudantía. Igual si tienen más dudas que surgen durante, no sé, si alguien está revisando la ayudantía después, me la pueden hacer llegar al correo a mí o a Marco, y ahí se la resolvemos, ¿ya? Eso. ¿Algo más? Ya. Eso es, chiquillos, que estén bien. Que les vaya bien durante la semana, les vamos a subir la tarea, ¿ya? Gracias. Gracias, Chao, Flo, chao. que estés bien. Igual. Gracias.